Imaginemos un estudio de televisión, con un programa de noticias, y con un periodista acorde al estereotipo del periodista televisivo. Un hombre de traje que le habla a la cámara. Este periodista presenta una noticia de último momento. Bienvenidos a una nueva edición de InfoTV. Al parecer tenemos una noticia de último momento. Habría un gravísimo accidente en Ruta 22, cerca de Paso Córdoba. También se habla de varias personas heridas. No se sabe con exactitud cuántas son, alrededor de una decena, según nos están informando. Y bueno, también lamentablemente tenemos que anunciar que habría un muerto, un joven de unos 28 años, que quedó atrapado entre dos autos. Que lo embistieron uno de cada dirección. Una horrible forma de morir, lamentable lo que le sucedió a este joven, porque bueno, la verdad no se puede describir con palabras lo horrible que debe ser esa muerte. La policía y los bomberos se están acercando al lugar del hecho y bueno, no tenemos las imágenes todavía de lo que sucedió, las vamos a tener en unos instantes, pero mientras tanto vamos a hacer una representación con autos de juguete para ver lo que sucedió. Producción, si me puede alcanzar por favor unos autos. Muchas gracias. Bueno, lo que habría ocurrido sería que venía una fila de autos desde esta dirección. De frente venía otro auto más, por acá ingresaría la moto y cuando quiere hacer una maniobra medio distraído este auto, van a chocar de frente y ahí justamente pasa la moto, este auto frena, este auto sigue, embisten la moto entre los dos, ahí es donde se da la horrible muerte de este joven, lamentable, y el auto de atrás no alcanza a ver bien la situación, no puede frenar, también choca, bueno, una barbarie lo que sucedió. ¿Este periodista fue muy descriptivo a la hora de presentar la noticia? La función que cumplen los dichos como brutal siniestro u horrible forma de morir no son más que frases que buscan generar sensacionalismo, de lo que ya es de por sí un hecho trágico. El sensacionalismo es la forma de manipular la información para generar una sensación, emoción o impresión sobre la audiencia o los lectores. Es aplicable a todos los medios de comunicación, ya sean televisivos, radiofónicos, prensa escrita y online. Se caracteriza por la difusión de información polémica que puede verse expresada de diferentes maneras. El título de la noticia puede desvirtuar lo que realmente ocurrió. En los medios en general, el tratamiento sobre distintos casos de violencia suele ser escandalizado. Otras veces, se busca generar violencia en los entrevistados para que el debate tenga repercusión, más allá del tema en cuestión. Muchas veces, la violencia se torna explícita y no queda en simples palabras, sino que va más a fondo. A veces, la utilización de imágenes morbosas pueden afectar la sensibilidad de los espectadores, pero aún así se muestran sin importar la hora y de quién se trate. De este trágico accidente. La dramatización, que muy poco o nada tiene que ver con lo que ocurre en la realidad, hace que quienes están viendo, leyendo o escuchando la noticia se desorienten. Corta, saca. ¿Se entiende? La corbata colombiana es la lengua, le sacan la lengua por acá, se la dejan colgando. Nuevamente, lo que se busca es atrapar al espectador, sin importar si la información es válida o no, haciendo de la noticia un show mediático. Te cortan en pedacitos. Queda descuartizado. Descuartizado. El pobre desarrollo de las noticias y la utilización de recursos sensacionalistas pueden generar pánico, desinformación, desviar el foco de la noticia y generar una opinión distorsionada sobre el tema tratado. ¿Cuáles son las opiniones de diferentes periodistas de nuestra región? Me parece que la espectacularidad, donde yo más la veo en los medios gráficos, tiene que ver con las noticias policiales. Hay una cosa fundamental que tiene la noticia policial, que creo que prende mucho en la gente, que tiene que ver con sus propios miedos, con sus propias inseguridades respecto de cómo se desarrolla su cotidianidad. Sí, yo creo que sí, que se espectaculariza la noticia, viene, me parece más que nada de internet, al estar internet compitiendo mano a mano con los diarios, con las revistas, con los medios audiovisuales,
lo que se busca es vender o ocupar la atención, captar la atención del televidente, en este caso nuestro. Hay como una intención especial en brindar detalles que lindan con lo escabroso, a los fines solamente del morbo, ¿no? Fíjense que hay noticias que quizás antes pasaban desapercibidas y hoy en día son títulos en los diarios y también en la tele. Todo lo que tenga que ver con la vida y la muerte de las personas siempre prende de una manera especial. Entonces me parece que estas noticias van más por ese lado. Creo que uno ve en internet, por ejemplo, hoy con las estadísticas y demás, las notas más leídas de los sitios digitales siempre son las más macabras, las más bizarras. Creo que tienen que ocupar un lugar dentro de la información, pero no de la manera en que sea. En los hechos policiales hay muchas veces muchos detalles que no hacen a la cuestión de fondo, detalles sobre cómo se produce una muerte o cómo se produce un abuso o el contar ciertas situaciones, por ejemplo, que pasan en una audiencia, en un juicio, en donde los familiares generalmente se quiebran, en donde la familia de los imputados y las imputadas también se quiebran. Entonces, abundar sobre aspectos que tengan que ver con la vida particular de esas personas o de cómo decidieron vivir sus vidas, por ejemplo, para mí, no hace al hecho en sí mismo que se cuenta. Se utiliza una noticia o un título para tratar de generar cierto impacto quizás, ¿no? Es tanta la competencia por la primicia o por ser la primera noticia en darse a conocer que por ahí hasta se falsea. Yo lo he visto en radios, en diarios y en televisión también. Ahí es donde tomás real dimensión de que todo lo que por lo menos escribís, que es lo que concierne a la prensa gráfica, siempre va a tener un eco que supera la página 3 del diario. Es un impacto peligroso en algunos casos, teniendo en cuenta el grado de la noticia. Eso pasa obviamente por los creadores de contenido. Muchas veces dicen, no, la gente quiere ver mujeres desnudas, hombres también desnudos, bueno, todo que sea impacto desde el aspecto bizarro seguramente, y en realidad es porque nos llenan la cabeza con esas cosas y son muchas horas en vez de destinarla para información, programas culturales. Es una cuestión de vender más, pero no me parece que sea el único horizonte, porque, a ver, vender más en medios que están organizados como empresas. No todos los medios quieren vender más y no es el horizonte de todos los medios construir morbo o noticias morbosas para vender más. Para mí tiene que ver más que con intereses económicos, que quizás antes sí era, o por ahí en el ambiente político sí hay intereses económicos, pero hoy se da en todos los ambientes. Y tiene que ver con la competencia que propone Internet como plataforma de noticias. Volvamos de nuevo a nuestro estudio de televisión, con el mismo programa y el mismo periodista. Pero esta vez el periodista está por realizar una entrevista a dos políticos de partidos diferentes. La candidata naranja, que promociona su campaña a través de la cadena televisiva donde sale este programa, y el candidato violeta, que es la oposición y no publicita en la cadena. Bueno, es un placer para mí presentar este debate en InfoTV. Estamos con la señora Naranja. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está la familia? Muy bien, la familia, muy bien. Todos pegados al televisor porque les interesa mucho mi futuro y el futuro del país también. Sí, sí. Bien, muy bien. Y bueno, estamos también con el señor Violeta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Le queríamos hacer la primera consulta a usted, doctora. Era sobre el tema de cómo ve la inseguridad en el país. Nosotros vemos que tenemos que reforzar la seguridad. Creemos muy necesaria la policía en la calle constantemente, reforzar la fuerza, porque consideramos que los contribuyentes, como bien lo dice la palabra, aportan con sus impuestos y merecen tener una mejor seguridad. ¿Sabe qué? Creo que tiene razón. La verdad. Señor Violeta, le queríamos consultar sobre el mercado agrícola, porque sabemos que las sequías que han afectado el país durante 2013 y principios de 2014, tuvieron un impacto fuerte en la producción. De hecho, se redujo bastante y hasta el precio bajó un 2% en el mercado internacional. Sí, creo que el gobierno nacional debería reforzar el mercado agrícola, pero me parece que es imposible verificar si el precio del grano va a volver a su precio del año anterior, ¿no? Creo que... O sea que el señor está diciendo que no tiene ninguna solución aparente. No, yo no dije eso, lo que quiero. Sí, está bien. Bueno, doctora, ¿cómo planea usted presentar su propuesta? Bueno, como ¿esta cámara? Sí. Como lo dije antes, lo primero que tenemos que hacer es reforzar la seguridad, porque
la delincuencia está a la orden del día, entonces debemos luchar contra eso. Además, vamos a reforzar también las fuentes laborales y, por otro lado, vamos a buscar la manera de que la gente pueda tener las condiciones para su salud, los hospitales públicos. Bueno, lo que queremos conseguir es que la Argentina sea grande y que todos estemos muy unidos. Emotivas palabras, doctora. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado del otro lado y ojalá nos volvamos a encontrar en la próxima edición de InfoTV. Los medios que son empresas persiguen un fin económico o comercial. Esto hace que los auspiciantes, que pueden ser partidos políticos u otras grandes empresas, influyan a la hora de tratar una noticia. Desde su fundación, los medios defienden ciertos intereses empresariales o políticos. A veces lo hacen de manera solapada, pero otras veces lo hacen de manera más explícita. Para mantener a sus auspiciantes, los medios ocultan, disfrazan o minimizan hechos que podrían afectar su publicidad. Algunas veces, cuando los periodistas hacen investigaciones que perjudican los intereses del medio, son castigados, desplazados o incluso despedidos. Un ejemplo claro de esto fue lo que sufrió el periodista Reinaldo Sietecase, luego de la entrevista que le realizó al político y dueño del canal América, Francisco de Narváez. El año pasado América decidió discontinuar 3 poderes, Lado Salvaje, que llevaba 5 años y que hacemos con Maxi Montenegro. Nos levantaron esos 2 programas sin mucha explicación. Yo tengo mi teoría sobre por qué ha ocurrido. Me imagino que lo que ocurrió el año pasado con tanta tensión sobre el tema ley de medios, con lo que pasó también con una entrevista que le hicimos a De Narváez, debe haber influido en algo. Entonces, cuando yo me tengo que parar ante una entrevista complicada, como fue la de Narváez el año pasado en el canal de Narváez, privilegio el periodismo. Otro caso fue lo sucedido con el periodista Alexis Sekchik, quien trabaja en Teis Sports. Trabajé 9 años en Teis Sports y en el último tiempo siendo compañero de trabajo de Gonzalo Bonadeo en Despertate, un programa que iba a la mañana. Hice algunas referencias a algunos manejos de la dirigencia de Tigre respecto de quiénes son los encargados del fútbol y algunas cosas que me parecía desde lo periodístico eran un tanto antiéticas. Me hicieron saber a través de un productor que estaban llamando desde Torneos y Competencias para que no siguiera insistiendo con determinados comentarios que no eran atinados, que me dijeron que era verdad lo que estaba diciendo pero que no lo volviera a decir. Bueno, al poco tiempo de esto hice otro comentario al aire y a continuación del programa tuve una charla directamente mano a mano con un gerente de producción del canal. Me dijo, no importa por qué, pero no sigas hablando de la dirigencia de Tigre. Muchas cosas que condicionan una noticia a la hora de publicarla, por ejemplo, el espacio. Es un tema que condiciona muchas veces una noticia. Uno a veces, en un diario lo que pasa es que uno a veces tiene muchas noticias y poco espacio, y otras veces tiene mucho espacio y pocas noticias. El criterio número 1 para nosotros es la importancia de la noticia en sí misma. Cuando tenemos noticias que compiten entre sí, que son igualmente importantes, ahí empezamos a evaluar otros criterios. Si ocurre un doble crimen en Neuquén y un doble crimen en Chosmalal, y priorizamos Neuquén. No dejamos de dar el otro, pero priorizamos Neuquén. También hay cuestiones que pueden tener que ver con temas comerciales, con la línea editorial del diario. Y hay también algunos criterios comerciales, digamos. Uno tiene un mercado que nos obliga a priorizar. El principal criterio tiene que ver con el interés general, digamos. Hay días en donde hay noticias que son prioritarias porque valorizamos que involucran a un mayor número de personas. Supone que hay un interés general en el periodismo bien intencionado. Y el interés está dado por la proximidad, algo que te afecte directamente. Tenemos que tener la certeza de que lo que estamos diciendo lo podemos sostener. Digamos, desde el punto de vista legal, sostener que no vamos a meter la pata, que la noticia que estamos dando tiene asidero, que la gente que la consiguió es confiable y que las fuentes de nuestros periodistas son confiables. Entonces lo que tratamos de hacer es ir sacando todas las voces posibles para que de alguna manera quien está interesado en esa temática pueda después sacar sus propias conclusiones. Presiones existen siempre, siempre existen, hay muchos intereses en juego, desde el punto de vista político o desde el punto de vista empresario, es decir,
A muchas empresas o a muchos políticos les gustaría que salieran determinadas noticias y está claro que no les gusta que salgan determinadas otras noticias. Y hay una presión permanente a la hora de ejercer el periodismo y está en uno, está en el medio y en las personas que trabajamos de periodistas de ver de qué manera podemos trabajar con esas presiones. Es decir, parte del periodismo acostumbrarse a trabajar con esas presiones. No hay un condicionante hoy que tenga que ver con suponete favorecer a uno o perjudicar a otro. No hemos dejado de publicar una noticia porque perjudicaba a un auspiciante o perjudicaba a alguien con más o menos cercanía con la línea editorial del diario. Volvamos una vez más a nuestro estudio de televisión favorito. Nuestro periodista está por presentar una noticia de la cual no tiene información chequeada. Bienvenidos al tercer y último bloque de InfoTV. Los médicos del hospital de nuestra ciudad habrían diagnosticado a una persona con una peligrosísima, mortal, se dice, enfermedad que es a su vez muy contagiosa. Hay que tener mucho cuidado porque no se sabe mucho sobre esta nueva enfermedad. Es extremadamente contagiosa, así que hay que tener mucha precaución, hablar con sus familiares y recomendarles que no salgan de su casa. Se dice que el afectado sería un médico de la Cruz Roja Internacional que estaba de campaña en otro continente. A su vez se habla que ya habría sido aislado y que, bueno, les volvemos a repetir, tengan mucha precaución porque no es mucha la información que circula sobre esta enfermedad. Se sabe que es extremadamente contagiosa, que se propaga muy rápidamente y que podría ser cualquiera el próximo infectado. Así que les recomendamos que se aíslen, que se mantengan en sus casas, traten de salir lo menos posible y tengan mucho cuidado. Infórmense todo lo que puedan porque realmente estamos hablando de una enfermedad mortal. Bueno. ¿Cómo? Ya. Bueno, les pedimos disculpas por la información que les acabamos de dar. Al parecer no estaría infectado el médico del cual hablábamos. Sería de la Cruz Roja, eso sí, pero se habla que aparentemente es solo un caso de anginas. Le pedimos disculpas por lo que acabamos de decir. La verificación de fuentes es fundamental para el desarrollo de la noticia. Sin embargo, ocurre que la falta de tiempo y la búsqueda de la primicia complican la labor periodística. El primer caso de no chequeo de información en la región ocurrió en la década del 30. Por aquel entonces, después del golpe militar de Uriburu, Edmundo Gelonch ocupó la intendencia de la ciudad de General Roca. El director del diario Río Negro en esos días era ni más ni menos que su fundador, Fernando Ragneri, y en sus notas publicaba ciertas irregularidades administrativas del gobierno de Gelonch. Es por eso que Edmundo Gelonch forma una comisión investigadora y nombra a su crítico Fernando Ragneri como presidente de esta comisión. Como nada se descubrió, Ragneri publicó una serie de notas donde se daba cuenta del trabajo realizado por la comisión. Hizo honor a la verdad y durante varias ediciones pidió disculpas por lo ocurrido. Otro caso fue en España el 11 de marzo del 2004, cuando una serie de ataques terroristas tenían como objetivo 4 trenes de la red de Madrid. El diario El País, horas después del atentado, tituló «Matanza de ETA en Madrid a lo ocurrido», afirmando así que la organización vasca era la responsable. Posteriores investigaciones policiales darían luz al asunto y afirmarían que el atentado fue realizado por unos terroristas yihadistas pertenecientes a Al-Qaeda. Hemos visto cómo la espectacularización, los intereses políticos y económicos y la inmediatez pueden influir a la hora de producir y presentar una noticia. Entonces, ¿desde qué punto un periodista debe abordar un hecho noticioso para no ser deshonesto? ¿Existe la ética periodística? Yo estoy convencido que existe la ética periodística. Yo creo que se puede trabajar bien, que se puede hacer buen periodismo, que se puede hacer cosas con ética. Me parece que es un tema de todos los días. Y la ética periodística es ser fiel a los principios de uno, pero no a los principios de periodista de uno, sino a los principios que tiene uno como persona. Uno se supone que si
hace algo fuera de la ley en su vida, está mal. Y como periodista es lo mismo, no podemos hacer algo que está fuera de la ley. Básicamente ser coherentes con uno mismo. La ética periodista para mí es hacer lo que uno realmente cree que es lo correcto. Pero lo correcto es correcto acá y en la China. Me parece que la ética se pierde cuando justamente se empiezan a desvirtuar esos valores, ¿no? Ciertos valores que vos ponderás a la hora de elaborar un contenido periodístico. Respetarnos entre nosotros, los periodistas, por supuesto, sobre todo en cuanto a la información, respetar las fuentes, respetar también al entrevistado o a la persona que uno está nombrando, por ejemplo, si hay un detenido. Bueno, es un término muy amplio y lo han utilizado, digamos, a favor, en contra, depende de cada escuela, desde donde te pares. Yo creo que hay una ética en general, no hay una ética periodística en particular, hay una ética en general y sobre esa base creo que se debe construir cualquier tarea, no solo la periodística, ¿no? No, me parece que cada quien sabe lo que hace y cómo lo hace, y los que están fingiendo ser periodistas, y más ahora en estos últimos años periodistas independientes, saben que no hay independencia alguna, que de última lo que te guía es tu ética, tus principios, tu ideología, lo que vos pensás, y el periodismo objetivo e independiente es una ficción que crean las empresas. No sabemos el daño que podemos causar si tergiversamos una noticia. Estamos mintiendo y la mentira no es buena. Hay algunos casos que son peligrosos, incluso, de hacer cosas que pueden ser después peligrosas para la sociedad. Y me parece que los límites son los que tiene uno como persona. Uno sabe interiormente hasta dónde mostrar en televisión, hasta dónde no. Se puede dar una pelea muy interesante en ver cómo se defiende la ética periodística. Yo creo que es un trabajo de todos los días, que es un trabajo que a veces no es fácil, que hay muchos intereses en juego, de empresarios, políticos y un montón de cosas. No hace falta ser un periodista con experiencia para tener ética. Sí creo que debería haber enseñanzas de ética, porque uno muchas veces puede cometer imprudencias periodísticamente hablando por falta de experiencia. Lo que no sé si estoy tan de acuerdo es respecto de establecer de alguna manera un tribunal de ética que sea quien deba de alguna manera juzgar a quienes desarrollan la tarea. Porque me parece que hay algunas cuestiones en donde rayanas con la libertad de expresión o que ahí estaría complicado. Esto no es un manual sobre cómo o qué es el buen periodismo, pero es importante reflexionar sobre la forma en que trabajamos y ser conscientes de lo que vemos, oímos o leemos en los medios de comunicación.